Vamos a continuar, hermanos, estudiando en el libro de Gálatas. Este estudio, hermanos, pues tal vez para nosotros pareciera algo como que no es necesario, no es muy importante, pero hay mucha necesidad en realidad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, si ustedes han escuchado, pero hay mucho engaño en cuanto a esto, y esto no es nuevo. Esto viene desde el tiempo cuando la iglesia se inició. Vemos en Hechos capítulo 15, no lo busquen, pero quiero que veamos ahí. Dice que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, dice, no podéis ser salvos. Y eso se está enseñando hoy en nuestros días en muchas personas, que si acaso no guardan la ley, si no se circuncidan, aunque dicen creer en el Señor Jesucristo. Entonces es algo importante. Vamos a ver ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, vamos a estar estudiando los versículos del 8 hasta el 20, pero vamos a leer solamente el verso 8 por el momento, y ahí es donde voy a comenzar. Después vamos a leer el 9 y así vamos a ir leyendo los versículos, pero es algo que quiero enfatizar mucho, de que estos Gálatas, y como lo hemos venido viendo, ellos por causa de los falsos maestros estaban regresando a la ley, y estas personas les decían que si ellos no guardaban la ley, aunque hubieran creído en el Señor Jesucristo, no podían ser salvos. Y si usted busca información, y que no es necesario que la busque, pero en algún momento la va a escuchar o va a ver un video, si no es de que ya lo haya visto, de que estas personas que se les llaman mesiánicos, se dicen mesiánicos y se dicen ser cristianos y creer en el Señor Jesucristo, y aparentemente ellos creen con todo su corazón en el Señor Jesucristo, pero ellos dicen: si no guardas la ley, no puedes ser salvo. Necesitas a Jesucristo y también guardar la ley. Y ellos mencionan mucho los 5 primeros libros de Moisés, que le llaman el Pentateuco, o le llaman la Torá. Especialmente la palabra Torá, ellos la mencionan mucho. Entonces, si usted escucha eso, dése cuenta que el apóstol Pablo enseñó totalmente todo lo contrario, y ese era por lo cual el apóstol Pablo estaba tan preocupado por esta iglesia, o estas iglesias que estaban en Galacia, y no solamente ellos, porque en Colosas había ciertos problemas con eso que también les estaba enseñando el apóstol Pablo. Entonces vamos a leer el versículo 8, el verso 8 de ahí de Gálatas capítulo 4, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su maravilloso amor y por su maravillosa misericordia para con nosotros, que a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la salvación de nuestras almas. Y su palabra dice, Señor, que en Cristo estamos completos. Quiere decir que no necesitamos absolutamente nada más para ser salvos, solamente creer en el Señor Jesucristo y aceptarlo a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados. De ahí en adelante entendemos y nos queda muy claro que comienza la santificación, y es a través del conocimiento de su palabra. No quiere decir que vamos a continuar viviendo de la misma manera, porque cuando Cristo viene a nuestras vidas hay un cambio, hay un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y es el cual nos santifica y va haciendo cambios en nuestras vidas. Vamos siendo mejores, vamos dejando muchas cosas que antes practicábamos, pero la salvación es inmediatamente, tan solamente por entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, habiendo creído en Él. Padre, muchas gracias por ello. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vemos en este versículo que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: ciertamente
en otro tiempo. Ahora, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Se está refiriendo al tiempo que ellos no conocían a Dios, al tiempo que ellos no habían escuchado el evangelio. Entonces el apóstol en este versículo comienza a recordarles a estas personas de Galacia cómo era su vida antes de escuchar el evangelio y de aceptar a Jesucristo. Les los quiere llevar a que recuerden cómo era su vida antes. ¿Y qué es lo que continúa diciendo? Dice que servían a dioses que no son dioses. O sea, en otras palabras, eran idólatras, estaban sirviendo a dioses paganos, estaban hundidos en la idolatría. El versículo 9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Ahora, entonces, hace aquí un énfasis y trata de hacerles ver la diferencia, que ahora conocen a Dios. Les dice, pero ahora ustedes han conocido a Dios. Entonces les hace la pregunta, ¿cómo es que quieren volverse a esclavizar? O sea que pues nos da a entender que eran esclavos del pecado, estaban en esclavitud. Y esa esclavitud nos queda bien claro, gracias a Dios, que solamente en Jesucristo podemos ser libres. El Señor Jesucristo nos hizo libres del pecado, de la muerte, de la esclavitud, de la idolatría, de la vida en que vivíamos, y eso es solamente a través del Señor Jesucristo. Y dice, continúa diciendo el versículo, dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y esto lo hace como una pregunta. ¿Cómo es que os volvéis? O sea, se les está preguntando, ¿cómo es posible? Como que al apóstol le parece increíble. ¿Cómo ustedes quieren volverse a esclavizar? Ustedes ya fueron libres. Ustedes ya conocen a Dios. Ustedes saben que no tienen necesidad de eso. Rápidamente, hermanos, quiero llevarlos ahí a Romanos para que podamos ver cuáles esos ídolos que no son dioses, o esos dioses que no son dioses. Vamos a Romanos en el capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y luego dice, y su necio corazón fue entenebrecido, hablando de las personas que aún están hundidos en la idolatría, aunque conocen a Dios o han escuchado de Dios o se dan cuenta por medio de la creación de Dios, pero ellos prefieren continuar esclavizados en la idolatría, en el pecado. Y luego dice el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y cuál es el problema o qué es a lo que viene a suceder? Dice, cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que esas personas deshonran aún sus propios cuerpos. El versículo 25 dice, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, dice, cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Entonces, el apóstol Pablo quiere llevarlos a recordar que probablemente los gálatas estaban hundidos en ese tipo de vida, en esa idolatría, pero ahora dice, ustedes han conocido a Dios, ustedes han sido transformados, han sido cambiados. ¿Cómo es que ustedes quieren regresar una vez más a esclavizarse? Y es triste, muy triste, hermanos, cómo estos falsos maestros, supuestos cristianos mesiánicos, que están arrastrando tantísima gente para llevarlos a esclavizarse, que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar las fiestas de Israel, que tienen que guardar la ley, que la Torá y todas esas cosas. Ahora, hay muchas cosas en los 5 libros de Moisés
que son principios bíblicos que son buenos para nosotros, pero no nos salvan, no para salvación, sino para practicarlos como práctica. Por ejemplo, los 10 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Son cosas buenas que eso va a resultar en nuestra vida por medio de la salvación en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si yo me pongo a hacer esas cosas, eso no me salva. Y ahora, si yo he creído en el Señor Jesucristo, soy salvo no porque haga esas cosas. Y eso es lo que esta gente está enseñando. Y eso es lo que esta gente estaba tratando de enseñar o enseñando a los Gálatas, que ya los habían descarriado. Ahora vamos a ver la diferencia con los de Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses, que ellos habían recibido al apóstol Pablo con amabilidad. Ahora, eso depende de la persona, por supuesto. Estos Gálatas, por eso los llama insensatos, o Gálatas insensatos, en otras palabras, Gálatas tontos, faltos de sabiduría, faltos de inteligencia. Estos de Tesalónica, el apóstol Pablo dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis. Ellos recibieron al apóstol Pablo con mucho amor. Dice, y luego dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Se habían convertido de una manera muy maravillosa, habían cambiado, se convirtieron de los ídolos a Dios, al Dios verdadero. Y luego dice, para servirle, para servir al Dios verdadero. Y luego continúa diciendo, y esperar de los cielos a su Hijo, ¿a quién? Pues a Jesucristo, esperándolo, porque Él prometió que regresaría y va a regresar por la iglesia. Dice, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, esos ídolos pueden ser ídolos de material, hechos por hombres, de plata, de oro, de madera, de yeso, de barro, cualquier tipo de ídolo, o pueden ser también personas humanas, como hoy en nuestros días, algunas personas que alaban al ser humano, el líder religioso, sea quien sea, pastor, sacerdote, papa, lo que sea, es idolatría, porque el único que se merece toda la honra y toda la gloria es nuestro Dios todopoderoso, creador del universo, y nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida para rescatarnos a nosotros del pecado y para que podamos obtener la salvación, la cual es en Cristo Jesús. Pueden ser personas, como sucedía con la iglesia de Corinto. Y rápidamente, hermanos, quiero llevarlos ahí a Primera de Corintios, en el capítulo 3, como estaba sucediendo con esta iglesia. Y el apóstol Pablo los exhorta. Primera de Corintios 3, dice el versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y les hace la pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pues, ¿qué es Pablo? Dice. ¿Qué es pues Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, nosotros como pastores o lo que sea, evangelista, quien sea, somos solamente instrumentos para predicar el evangelio, para que la gente lo escuche y crea, pero no para que nos alaben, no para que se vuelvan seguidores de nosotros. No, nosotros tenemos que ser seguidores del Señor Jesucristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, poner nuestra mirada en Cristo. Estas personas de Corinto decían, yo soy de Pablo, y eso es lo mismo que sucede con las denominaciones, y eso pasa hoy en nuestros días con las iglesias, que la Iglesia Bautista Independiente Fundamental, o que la Iglesia Bautista del Sur, o que la Pentecostal,
o que el pastor aquel o pastor el otro, y la gente se vuelve seguidor de esas personas. El día que ese hombre peque, el día que ese hombre comete un error o cae, ahí van todos atrás de él, se decepcionan, se van de las iglesias. ¿Por qué? Porque tienen su mirada puesta en un hombre y no han puesto su mirada en Cristo. No sé si han nacido de nuevo o no, pero si están siguiendo a un hombre, tienen que pensar que a quien tenemos que seguir es a Jesucristo. Él es perfecto. Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a decepcionar. Tenemos que seguir a Cristo. Muy bien. El apóstol Pablo continúa diciendo ahí en el versículo 10 de Gálatas 4, regresamos a Gálatas 4, versículo 10, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo tenía ese temor que todo el esfuerzo que había puesto en ellos, que hubiera sido en vano. Y en cierta forma el apóstol Pablo lo que está haciendo es regañándolos, está exhortándolos, llamándole la atención y los está regañando fuertemente. Porque estos falsos maestros les decían que para salvarse tenían que guardar ciertos días, meses y años, y es lo mismo que están haciendo esa gente mesiánica. Quiero llevarlos a un pasaje más, hermanos, por favor, ahí en Colosenses, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 8, versículos 8, por ahora vamos a leer hasta el 11, dice la palabra de Dios aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí el apóstol Pablo enfatiza que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, tiene que ser el centro de nuestra mirada, tiene que ser el centro de lo que nosotros estamos haciendo, a quien estamos siguiendo, y solamente Cristo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo está toda la deidad, Él es Dios, Él es el único que puede salvar nuestra alma, es el único que nos puede libertar del pecado, de la idolatría, el que nos puede dar el nuevo nacimiento, el Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. O sea, con los colosenses también había cierto problema. Parecía que estaban queriéndose ir tras algunas situaciones y, y dice, no, ustedes ahí están bien, están completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y luego dice el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Parece que el problema pues era la circuncisión por causa de los judíos que querían llevarlos a guardar la ley, así que si circuncidaran, si no se circuncidan no van a poder ser salvos, no importa que hayan creído en Cristo, está bien, hay que creer en Cristo, pero necesitan circuncidarse. Y luego les dice, en versículo 11, quiero volver a releerlo, dice, en él también fuisteis circuncidados, pero dice con circuncisión no hecha a mano, o sea, no la circuncisión en la carne, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y esto no es otra cosa sino el nuevo nacimiento, es la circuncisión en el corazón, ahora que nos ha hecho nuevas criaturas. En Romanos 8:29, yo se los leo a ustedes, no lo busquen, pero ahí dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. O sea que el cambio tiene que ser interno, no externo. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. O sea, vuelvo y repito, está bien, tenemos que leer la Biblia, tenemos que aprenderla, tenemos que querer obedecerla, desear obedecerla, pedirle al Señor que nos ayude a obedecerla, es por nuestro bien, para mejorar nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra santificación, y es para el bien personal, para el bien nuestro, para el bien de nuestra familia, pero eso no nos salva, eso no nos salva. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, dice, no es judío el que lo es, dice, sino que es judío
el que lo es en lo interior, porque cuando Dios comienza en lo interior, que es la obra que Dios hace, eso se va a ir exteriorizando. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, o sea, en espíritu, no en letra. Así que se refiere al nuevo nacimiento. Y estos falsos maestros les decían que si no se circuncidaban la carne, no podían ser salvos, no podían ser salvos. Vamos a seguir leyendo, dice en el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, y este bautismo se está refiriendo al entrar a ser parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, el cuerpo espiritual de la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo está en nosotros, nosotros estamos en Cristo, y eso se produce a través del nuevo nacimiento. Dice, en el cual fuisteis también resucitados con él, resucitados espiritualmente, habiendo venido a una vida nueva, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y luego dice el verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Por qué? Porque estas personas eran incircuncisos en la carne. Ellos no eran judíos, no se habían circuncidado como nosotros. No somos judíos, nosotros no nos circuncidamos, pero la circuncisión Dios la hizo dentro de nosotros cuando nacimos de nuevo. Versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. ¿A cuál acta? Pues el acta de la ley, la cual nos condenaba. ¿Por qué? Porque no podíamos vivirla. Ellos tampoco podían, ni siquiera los judíos podían vivirla. Entonces, por la ley, a todos nos condenaba, a todos nos condena, a ellos también. Para eso Cristo vino, para morir por nosotros. Cristo nació bajo la ley, para que a través de él pudiéramos tener la salvación, la vida eterna. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra, o sea, era una sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. ¿Qué cabeza? La cual es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, en otras palabras, esas cosas no nos pueden salvar, pero pues si son cosas buenas para nuestra santificación, para apartarnos del pecado, por supuesto, todo lo que la Biblia nos enseña es bueno. Así que esto pues nos lo deja muy claro. Regresemos a Gálatas, hermano, por favor, Gálatas. Y vamos a ver el versículo 12 hasta el 17. Gálatas, en el capítulo 4, versículo 12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros o como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que aún de una enfermedad, que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo.
antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde? Y les hace la pregunta, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Pareciera ser como que el apóstol Pablo tenía un problema con los ojos. No hay ninguna seguridad, pero parece ser que tal vez causa de que cuando él vio esa luz tan fuerte, cuando iba a Damasco persiguiendo a la iglesia, se cree que puede haber sido eso, pero no hay ninguna seguridad. Pero aquí dice que él llegó por causa de una enfermedad y que lo recibieron como a un ángel, como si fuera mismo Cristo, escucharon el evangelio en el principio. Y dice, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabas? Dice, pues os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Probablemente el apóstol tenía problemas con sus ojos, no podía ver, estaba batallando mucho. E inclusive en otra epístola también habla de que alguien tenía que escribir o mirar con cuán grandes letras escribía. No me recuerdo si es en esta misma epístola, pero bueno, él menciona eso. Probablemente él tenía problemas con sus ojos, con su vista. Y entonces dice, ¿dónde está eso que ustedes sentían antes por mí? ¿Cuál era el problema? El problema era que estos falsos maestros estaban sembrando esa cizaña y ellos como que ya sentían cierto desprecio hacia el apóstol Pablo, pensando que lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando no era la pura verdad, no era la sana doctrina, lo que ellos en realidad necesitaban. Y es muy cierto, hermanos, que a veces puede entrar temor en la persona, decir, bueno, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que si yo muero voy a ir al cielo? ¿Será que si Cristo viene me voy con él? Porque pues acá están enseñando otra cosa. Por eso es bien importante escudriñar las escrituras, no dejarnos llevar por lo que enseñan esos maestros falsos, de toda esa gente que está hablando tantas cosas. Tenemos que escudriñar las escrituras. Esta epístola de los Gálatas nos abre mucho el entendimiento para darnos cuenta que en Cristo estamos en la puritita verdad, y no solamente la de los Gálatas, la de los Colosenses, y pues en realidad todas las epístolas del apóstol Pablo nos hacen ver que solamente en Cristo podemos obtener la salvación y que en Cristo estamos plenamente seguros, como vimos ahí en Colosenses. Muy bien. Entonces, el versículo 16 les hace la pregunta, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? O sea, el apóstol Pablo pues les estaba predicando la puritita verdad, la pura y santa verdad, y desde el principio, en el capítulo 3, les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Ustedes recibieron el Espíritu Santo. Les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Van a regresarse, que tienen que hacer obras para salvarse. Está bien que todo lo que desean hacer, que como lo dice en Colosenses, está bien, todo lo que quieran hacer, pero eso no les salva. No cambien el medio de salvación, no cambien, no piensen que por eso se van a salvar. Somos salvos solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nada más. Ahora, si se quieren circuncidar, pues está bien, circuncídate, pero date cuenta que eso no te salva. Te quieres circuncidar por higiene, por lo que sea, o porque quieres hacerlo, está bien, pero no pienses que eso te salva. La salvación es única y exclusivamente por creer y depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Los cambios externos no nos salvan. Los cambios externos vienen después para santificación,
porque amamos al Señor y porque el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida para santificación, pero no para salvarnos. Muy bien, vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 17, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. En otras palabras, para que ustedes vean como en ellos que son mejores y que y apartarnos de nosotros. Y al apartarse del apóstol Pablo, que era la persona que Dios había escogido para que predicara la sana doctrina, el verdadero evangelio, pues esta gente, falsos maestros, los estaban apartando. Dice el versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y luego termina con estas palabras, el versículo 19 y 20 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros o en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo, estoy asombrado en cuanto a ustedes. Entonces, parece ser que el apóstol Pablo duda, o pone en duda, o no sé si sería duda del nuevo nacimiento de ellos, o lo que pasa es que le preocupa tanto la situación de ellos al grado de que dice, sufro como si tuviera dolores de parto. Y dice, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo, como asustado, sorprendido en cuanto a ustedes, a lo que estaban haciendo, porque se estaban dejando arrastrar, no, ya se habían dejado arrastrar a una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Muy bien, hermanos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos que tener mucho cuidado, escudriñar las escrituras y como dice en Filipenses, lo mencioné el domingo, y me gusta mucho este versículo que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Este versículo no lo mencioné, pero mencioné el 6 y el 7. Por nada estéis afanosos. O sea, cuando tienes una duda de que si estoy en la verdad, bueno, llévala a Dios. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios, el Señor, siempre nos está escuchando. Él siempre está atento a nuestro clamor, a nuestra oración. Pero si nosotros nos lo guardamos aquí y preguntamos a alguien que nos va a dar una mala enseñanza, pues nos va a sacar del camino. A Dios, al Señor, tengo dudas, sea de lo que sea, pues venir al Señor, traerlo a Dios. Señor, no sé, no entiendo esto, tengo dudas de esto, o no creo, o algo me está pasando. Señor, guíame, Señor, por favor. Guíame, si esa es la escritura, si el Espíritu Santo que me ilumine, o si tengo que preguntarle a alguien que te vaya a enseñar conforme a la palabra de Dios y no con falsas interpretaciones, porque la Biblia no es de interpretación personal, la Biblia se interpreta a sí mismo. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, a usted le damos la honra, la gloria y muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.